Buenos días, hermanos. El día de hoy yo les voy a compartir de la enseñanza. Antes que nada, iniciaremos con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque nos mantienes con bien a cada uno de nosotros, porque nos sigues mirando, Señor, porque nos sigues protegiendo, Señor. Gracias, Señor, por tener esa gran misericordia con nosotros, Señor, porque nunca nos dejas solos, Señor, porque siempre contestas nuestras súplicas, aunque Aunque tarde o no tarde, Señor, tú siempre nos contestas, tú siempre nos das una solución, Señor, a nuestros problemas. Te pido, Señor, que el día de hoy tú puedas proteger a cada uno de los líderes que está en este ministerio, Señor, tanto de Ciudad de México como Puebla, como San Martín, Señor. Que tú seas, Señor, el que los proteja día con día, Señor. Que tú seas, Señor, el que los ministre, Señor, el que los guíe, Señor, para poder darte un servicio pleno, Señor, un servicio transparente, Señor, hacia ti. Por todo eso te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama Los tiempos de Dios son perfectos. Sabemos que desde que entramos a nuestra vida como cristianos, más allá de que se nos enseña el amor, se nos enseña el perdón, llega una etapa de nuestras vidas como cristianos que empieza a ser un poco difícil, ¿no? Seguir a Dios, seguir a Cristo, porque nos empiezan a pasar circunstancias en nuestras vidas, ¿no? Que ya no solamente vemos como algo muy diminuto, sino ya sabemos de quién viene, ya sabemos que posiblemente nos preguntamos, ¿no? En cada una de esas situaciones, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esas lecciones, de esos momentos tal vez incómodos que nos han pasado en nuestras vidas? Pero también al momento de ya ir en el camino de Dios, cambia esa parte de cómo enfrentar nuestros problemas, porque ya no solo es, tengo esta situación, entonces tengo que buscar cómo solucionarla, sino ya es ponernos a orar y ponerlo en las manos de Dios porque sabemos que Él nos va a ayudar a solucionarlo, ¿no? No obviamente como por arte de magia, porque también nos toca hacer un labor a nosotros, pero ya no es irle a platicar a la vecina, ir a platicarle a un familiar de la situación, sino ya es encerrarte en tu cuarto y orar, porque sabemos que Dios nos escucha, ¿no? Y entonces esa perspectiva cambia de nuestras vidas, ¿no? Ya no es viene el problema y me preocupo, sino ya es viene el problema y lloro para poder tener tranquilidad, para poder tener paz, e incluso para poder tener una respuesta. Pero ¿qué hay de esas respuestas que esperamos de Dios cuando pensamos que todo es inmediato, ¿no? Y justo el ser humano está acostumbrado a tener como respuestas rápidas, ¿no? Como seres humanos, la paciencia nos cuesta bastante. Creo que a cada uno de nosotros se nos ha complicado esa área, ¿no? De ser paciente, porque algo tal vez, no sé, te piden esperar cierto tiempo, es obvio que como seres humanos nos empieza como que a mover como de que es que ya es mucho tiempo, es que esto, es que aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciencia es muy complicada, ¿no? En cierto punto es muy complicada. Y justo es lo que Dios el día de hoy nos quiere hablar, porque sabemos que sus tiempos son perfectos, pero son sus tiempos, más no los de nosotros. Hay veces que sí, la respuesta nos llega inmediata, pero hay veces que no nos llega inmediata. Hay veces que lo que esperábamos en nuestras vidas nos llega, entre comillas, inmediato, en tiempos donde nosotros pensamos que sí iban a estar. Pero hay veces en nuestras vidas que esperamos algo, algún cambio en nuestra vida que estamos planificando y empieza a demorarse, ¿no? Porque al final sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y cada una de las cosas que nos pasa
en nuestra vida como cristianos viene con un propósito de Dios. Y aquello que añoras también viene con un propósito de Dios, pero hay veces que Dios, mm, hay veces que Dios te lo manda en otras fechas que tú no tenías establecido, ¿no? En Gálatas 4:4 al 5 nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Aquí justo Dios nos habla de cómo, de en qué tiempo Él decidió enviar a su Hijo. Y nos habla de un tiempo perfecto que Él tenía, ¿no? No fue ni antes, no fue ni después. Fue en el momento que Dios sabía que iba a ser perfecto, ¿no? Sabía que tenía que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque pues antes de que Jesús viniera ya habían pasado ciertos eventos, ciertas situaciones en donde Dios sabía que tenía la humanidad que pasar por todas esas situaciones, este, fuera de la ley, fuera del agrado de Dios, esas acciones que cada una de las ciudades empezó a hacer. Y también lo manda como esa ayuda, ¿no? Para con nosotros. A Jesús lo manda como ese abogado que ahora va a defendernos, ¿no? Va a abogar por nosotros, ¿no? Y justo cuando Jesús viene a la tierra, todos sabemos que más allá de que haya, este, haya muerto por nuestros pecados, también nos dio esa libertad de poder hablar con Dios. Algo que antes nos hacía, ¿no? Nos da la libertad de que ahora yo en mi casa puedo orar y Dios me puede escuchar. Y entonces se vienen muchísimas cosas, ¿no? A raíz de que Jesús viene, a raíz que también Jesús muere, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que los tiempos de Dios son perfectos. Porque Jesús no vino ya siendo bebé y murió siendo bebé, sino tuvo que pasar por un proceso. Y Jesús sabía por el cual estaba aquí en la tierra, pero tal vez no se imaginaba qué día, sino ese tiempo exacto solo lo tenía Dios. Y nos damos cuenta, ¿no? En ese ejemplo de que con sus tiempos son perfectos. E incluso como cristianos hemos pasado por diferentes situaciones en donde Dios nos dice, ¿no? Que espera que seamos pacientes, ¿no? Y posiblemente podamos buscar por nuestras propias fuerzas el cambio. Sin embargo, la, la enseñanza que Dios nos da al momento de presentarnos sus tiempos es esa paciencia, es ser pacientes con lo que Dios tiene para nosotros. Así como tal vez a Jesús en su momento, ¿no? Así como tal vez a Moisés en su momento, como a este Timoteo, a cada uno de los personajes que Dios nos ha enseñado en la Biblia que igual tuvieron que pasar por un proceso que tal vez ellos no se esperaban para poder llegar a algo perfecto que tenía Dios para ellos, a un tiempo perfecto que tenía Dios para ellos. Pero ¿qué pasa con ese proceso que tenemos que pasar para poder llegar a ese tiempo perfecto que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, ¿no? Que justo nos, este, nos, nos mueve en todas nuestras etapas, ¿no? Nos mueve en todos nuestros sentidos, porque tal vez Dios o ya te dio la respuesta, ¿no? De que esto sí va a ser tuyo, ¿no? Y tú dices, pero ¿en qué momento lo voy a ver? O cuándo me va a caer Dios, o sea, ¿en qué momento, no? Y Dios es cuando dice, espera, mis tiempos son perfectos, ¿no? Y cuando más te lo esperas, que piensas que ya está, se te mueve en toda tu vida y es como de que hoy se me movió esto en mi vida y ahora esto que me iba a llegar, no sé, en 3 meses,
ahora va a pasar en un año porque Dios me movió mi vida, ¿no? Se movió mi vida un poco, ¿no? Y es cuando realmente comprendes que los tiempos de Dios son perfectos. Y no solamente es lo que estableces. Es, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, mi caso, yo estaba estudiando la carrera de arquitectura, ¿no? Y, y obviamente sabes la fecha en cuando vas a concluir, ¿no? Pero llega un momento de mi vida que tuvo que mover por ciertas cosas. No pude concluir con esa generación. Y entonces Dios me lleva en este proceso de, ok, pensabas que te ibas a graduar no sé, en 2 meses, pero ya no va a ser así, ¿no? Y entonces yo tuve que pasar por un proceso de más bien un año para poder, de nuevo retomar mis estudios, ¿no? Y entonces es cuando sí se te mueve todo y piensas que no, ya no está bien, y empieza la negatividad, ¿no? Ya no está bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios permite esto? Pero es cuando comprendes que los tiempos de Dios son perfectos. Y en ese año que yo tardé para retomar mis estudios, me pasaron cosas que me ayudaron hasta a concluir este proceso de mi vida. Y te llenan de conocimiento. Entonces ahí es cuando comprendí, Dios necesitaba pasarme por esto para yo poder llegar a esto. ¿Por qué? Porque sus tiempos son perfectos. Y entonces ahí comprendí que mis tiempos al final, por mucho que los planeé, no van a ser esos. Porque siempre Dios va a tener otro tiempo para mí y otro tiempo para cada uno de ustedes. En 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cuando Dios o viene algo en nuestra vida que se nos va a dar o que esperamos que se nos dé, económicamente, de un lugar, de algo que quieres, algo también en la iglesia, ¿no? Este, siempre Dios va a buscar ese cambio para que tú puedas recibirlo. Hay veces que también Dios nos mueve un poco porque sabe que no estamos listos para recibirlo y sabe qué tiempo es el perfecto, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Pero nos mueve un poco para aprender algo que tiene que ser esencial para que uno reciba lo que estamos esperando, ¿no? Ya sea en la vida secular, ya sea en la vida espiritual, pero por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, ¿no? Cuando estamos esperando que ahora sí nos dé, no sé, un liderazgo o algo más de responsabilidad. Y esperamos eso con ansias, ¿no? Y ya te dijeron una fecha, ¿no? Por decirlo así. Ya te dijeron, ¿sabes qué? En 3 meses tú vas a estar aquí, preparándote y en 3 meses esto va a ser tuyo, ¿no? Este liderazgo va a ser tuyo o esta responsabilidad va a ser tuya. Y entonces tú te preparas durante 3 meses, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios ve que, oye, te falta algo que necesitas para poder tener esa responsabilidad que viene? Y entonces ya Dios ya no te dice 3 meses, ahora ya te dice, ¿sabes qué? Son 6 meses. Y entonces ahí tú te quedas como de, sí, me habían dicho 3 meses, ¿no? Y empieza como esa confusión humana, empieza como esa impaciencia humana, ¿no? Y es normal, al final somos seres humanos y sentimos y tenemos esa libertad de sentir, pero la clave está en poder controlar esas emociones. Y es cuando Dios te alarga ese tiempo, ¿no? Pero justo es porque necesitas algo que vas a ocupar en esa responsabilidad. Y si tú no la preparas antes, y si tú no la entiendes antes, entonces esa responsabilidad va a ser un fracaso tal vez, ¿no? Y por eso Dios es que nos prepara. Por eso Dios es que sus tiempos son diferentes a los de nosotros. Nosotros podemos pensar que en un mes estamos, pero Dios puede decir no, en 3 meses. O nosotros podemos decir en 3 meses estamos, pero Dios dice no, en un mes estás. Tanto positivamente como negativamente nos puede afectar,
pero sabemos que sus tiempos son por algo. En Ezequiel 12:25 nos dice, porque yo el Señor hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra, afirma el Señor y Dios. Y él vuelve y recalca, ¿no? Que todo lo que él hablará y lo que se diga se cumplirá sin retraso, sin un mes de retraso, sin un mes de adelanto. Siempre va a ser en el tiempo que él establece. Y eso, hermanos, hay veces que no, o más bien no lo podemos mover. No podemos decir, Dios me dijo que en 2 meses, pero fíjate que yo si me apuro, si me esfuerzo, lo voy a cumplir en un mes. Y no, a pesar de que tú pienses que puedes cambiar ese proceso, no va a ser así, porque Dios ya tiene los tiempos en tu vida, en todas las situaciones que tú tienes. Al final yo no conozco sus vidas, pero Dios sí las conoce. Y Dios sabe por qué te puso esos tiempos, por qué te hace ser paciente, por qué te dice espera en esta ocasión, espera en esta situación. En Isaías 60:22 nos dice, el más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor, cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Hay veces que pensamos que en nuestro proceso Dios ya nos olvidó, ¿no? Hay veces que pensamos que por los tiempos extensos que hay veces nos pone Dios, pensamos que nos olvida Dios, que no, ya no me está mirando. Sin embargo, Él no se demora. Y en el momento que ya estás preparado es cuando Él dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo, ¿no? Y puedo hablarlo espiritualmente, también puedo hablarlo en lo secular. Hay veces que esperamos un cambio económico en nuestra vida y no llega, ¿no? Sin embargo, es cuando Dios dice, espérate, todavía no estás preparado, ¿no? Pero es justo también una de las cosas que nos tenemos que preguntar cuando Dios nos hace esperar. Es siempre pensar qué es lo que Dios quiere que aprenda entonces, qué es lo que me falta para que Dios me dé eso, qué es lo que me falta analizar, qué es lo que me falta cambiar para que Dios me dé eso, ¿no? Y creo yo que al momento de poder pensar en eso, nos da esa tranquilidad porque nos hace esforzarnos, nos hace analizarnos, nos hace cambiar. Y ya no es como de, voy a esperar aquí sentado, sino ya voy a esperar, pero mira, estoy haciendo esto, esto y esto. No es lo mismo esperar como de que sentado porque más se te alarga el tiempo que esperar haciendo otra cosa. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tú seas el que tome control de nuestros corazones. Haznos unos discípulos pacientes, haznos unos discípulos que sean de agrado para tu palabra, que podamos seguir tu ley, que podamos seguir tu camino, Señor, que podamos seguir el ejemplo de Jesús cuando Él estuvo aquí, que podamos también agradecer el gran privilegio que tenemos de estar vivos, de poderte orar, de poderte sentir. Te pido, Señor, que podamos estar agradecidos de aquellos tiempos que nos has dado en nuestras vidas, de todo lo que nos has dado también. Y te pido, Señor, que si en este momento estamos esperando algo, que si en este momento estamos impacientes, Señor, tú puedas darnos esa tranquilidad y nos puedas dar ese proceso de razonar qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que quieres que logremos, qué es lo que quieres que te demos, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas de nosotros, Señor. Te pido por cada uno de los ministerios de Ministerio Casesa, por cada una de las iglesias de Ministerio Casesa, por cada uno de los pastores, Señor, por cada uno de esos servidores que han recibido tu nombre, Señor, que han recibido tu presencia, Señor, que han aceptado ser tus hijos. Te pido, Señor, que tú los sigas fortaleciendo y que no dejes que el enemigo venga y sacuda sus pensamientos. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.